Oye, y cuando sales ya de la formación, ya sales de la escuela, de la carrera técnica, haces tu servicio social, te lo mandan a hacer a un hospital o dónde te toca hacer el servicio social. Mira, ahí también hubo ciertas cuestiones. Mi escuela era muy pequeña, Ok, entonces haz de cuenta que no ofrecían muchas plazas para servicio social. Entonces siempre había rezagados. O sea, digamos que si egresaban 20, le daban a 15 plazas y 5 quedaban sin plaza. Si bien les iba, en febrero, o sea, porque eso se ofertaba como en julio, ujú, en febrero volvían a ofertar algunas plazas. A veces una, a veces dos, a veces las 5. Pero siempre había como que una bola de rezagados que se quedaban. claro. Entonces llega el punto en el que mi carrera tuvo, o mi generación tuvo un conflicto con la directora de ese momento. Otras cuestiones, ¿no? Pero mi carrera sí fue, bueno, mi generación fue un poquito conflictiva porque no se dejó. Ya fue como que exigió. Ajá. Y gracias a eso se cambiaron muchas cosas en la escuela donde yo estaba, ¿eh? Pero bueno, entonces como que la directora, no sé si en venganza, pero nos dice, ¿saben qué? En su generación ya no van a salir primero ustedes, por promedio, porque tenemos rezagados de hace más de 5 años. Van a salir primero los rezagados y después van a salir ustedes. Entonces les dan a elegir primero los rezagados, las plazas. Entonces los rezagados obviamente se aprovecharon y no, hombre, yo agarré un hospital y así que era lo mejor, ¿no? Pero se Claro. practicaron en hospitales mucho aprendizaje, ¿no? Mucha experiencia. Y ya nos dejan así como que pues ya lo que sobró, puta, Castillo de Teayo, Coyutla, güey, o sea, era lugares así alejados, centros de salud ya no siquiera, ni siquiera urbanos, eran ya centros de salud rurales. Ok. Entonces, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, me ofrecen a mí mi plaza y por mi promedio yo salí con un promedio 8.2, tampoco fui una excelencia, pero cuando me ofrecen mi plaza, me toca en el centro de salud de Coyutla. Y Y Coyutlán yo está muy dije, lejos. pues como a 2 horas de donde yo vivo. Entonces sí dije, no, hombre, pues es irse a rentar Sí, tendrías que allá. irte a vivir allá. Y dije, son gastos. Y luego me lo dijeron, haz de cuenta que me lo dijeron un viernes y me dijeron, el domingo compras boleto porque tienes que ir el lunes tienes que estar en Veracruz firmando tu plaza. Y yo dije, oye, si ni siquiera sé dónde voy a rentar, no me diste tiempo de nada, o sea, y dije, ¿sabes qué? No, no la quiero, no la acepto, porque si yo firmaba esa plaza, yo no iba, yo perdí esa Tu plaza derecho y a... entonces me iban a castigar un año por no haber aceptado esa plaza. Entonces no la acepto, no la firmo ni nada, la firma otra compañera que hizo su servicio en ese centro de salud. Y yo dije, no, pues en febrero me vuelve a tocar, ya como quiera soy el primer lugar, porque como ya me tocaba, pues ya, me toca el primer lugar. Error. Llega febrero y me salen con la sorpresa de que no, a ti no te toca, porque te castigaron desde Jalapa, porque tú, no aceptaste la La plaza que te plaza. habían ofrecido. Dije, bueno, pues ya ni modo, yo ya gracias a Dios ya trabajaba, yo desde que estudié, trabajé cuidando pacientes, entonces ya trabajaba con un paciente y dije, bueno, pues estoy trabajando, no hay problema, me espero el año. O sea, cuidabas a una persona Una en persona, 10 domicilio. meses casi la cuidé, así Órale. entre que de repente descansaba y así, pero 10 meses casi la cuidé. Ya falleció esta persona, pero sí era un paciente de EBC. Entonces se cuenta que ya llega el punto en el que ya pasé el año, ya me ofrecen mi plaza y me ofrecen, ya podía elegir hospital, pero el hospital que me ofrecían era en Papantla, si ubicas Papantla, el Tajín, nada. No, yo no conozco de Veracruz, de Veracruz conozco Jalapa. Ah, ok, bueno, Nada más. bueno, es un lugarito, ahí está cerquita, está como ya más o menos como 40 minutos de donde yo vivo. Ok. Y dije, bueno, pues sí, ya me quedé un poquito más cerca, ¿no? Pero yo también dije, no, ya quiero comodidad. Dije, yo ya no quiero irme al hospital. Dije, ya lo que vaya a aprender en el hospital lo voy a aprender en donde esté. Entonces, me ofrecen un centro de salud que estaba a 10 minutos de mi casa. Y dije, no, A gusto. ese mero, dije. Y sí, ya agarré ese centro de salud, ahí hice mi servicio. Y gracias a Dios también tuve muy buenas experiencias. A mí nunca me gustó lo que es medicina preventiva. También se me hace Ok. muy tedioso. Pero le hallé el gusto. Digo, al final del camino no lo planeo ejercer. Pero cosas que nunca aprendí en la carrera porque no me gustaba, las terminé aprendiendo en el servicio social. ¿Cómo que? O sea, ¿qué dices tú? El esquema de vacunación. Sobre todo porque esto que tú expresas nos pasa a muchas personas que le damos más importancia o que tenemos sobrevalorada la atención hospitalaria, ¿no? Porque la verdad lo tenemos Sí, sí, sobrevalorada. sí. O sea, para nosotros, para varios de nosotros, es mucho más importante una persona que está en un hospital, que atiende pacientes graves, etcétera, ¿no? Y no es así. No, no es La así, verdad es que definitivamente no es lo que así. deberíamos de tener sobrevalorado es el primer nivel de atención, porque Exacto. de esa manera tendríamos menos personas enfermas. Exactamente. Pero nos pasa a todos. O sea, te aseguro que hay muchos que nos están escuchando que dicen, güey, sí, sí soy. O sea, la neta, para mí estar en una unidad hospitalaria, incluso de alta especialidad, güey, soy, ¿no? ¿Sabes? O Sí, sea, sí, yo sí. sí soy enfermero, ¿no?
Pero justo para esas personas, ¿qué es lo que tú aprendiste que dijiste, güey, valió la pena? Valió la pena. Obviamente valió la pena por comodidad, porque estaba cerca, valió la pena porque seguro descansaba sábados, domingos, porque es centro de salud. O sea, en temas de comodidad, pues valió la pena. Pero en el tema de conocimiento, de experiencia, de lo que tú viviste ahí con los pacientes, de lo que te tocaba hacer, ¿por qué valió la pena? Mira, valió la pena demasiado porque yo te digo, desde que empecé a estudiar, yo empecé a ejercer. O sea, a lo mejor con conocimientos muchos y ahí a que medio, yo era muy responsable porque sí decía, bueno, que voy a trabajar, pero voy a investigar de qué es mi paciente. Yo quiero saber, porque el primer paciente que cuidé casi se broncoaspirado. O sea, cuando yo fui, me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Salió una guardia con un paciente, 12 horas, te van a pagar 500 pesos. ¿Trabajabas a través de una agencia? Sí, de una agencia de enfermería. Pero en ese primer paciente no. En Ok. ese primer paciente era la primera vez que yo iba a trabajar y me habló un amigo. Me dice, oye, mi hermana quiere un enfermero. Su hermana es enfermera. Ok. Quiere un enfermero porque le salió una guardia así y ella no puede. Ok, le digo, sí, ¿En qué adelante. semestre ibas? Que en primero, yo creo. Ok, Sí, o ok. sea, ya estaba muy moquito. O sea, no era Sí, nada ahí de enfermería, sí, ¿no? sí, sí. Y le digo, ¿de qué es? Dije, yo quiero saber si puedo. Me dice, no, güey. Ya me dijo, mira, es una fractura de cadera. El señor no se puede mover, hay que asistirlo para darle de Casi es comer. cuidador, o sea, Ah, sí, sí. sí, sí. Sí, dije, no, esa es chamba de la vecina. Sí, Dije, sí sí, sí. puedo. Claro. Pues voy y me aviento, no, hombre. El señor traía una infección marca acme de vías respiratorias. Entonces el señor producía demasiadas flemas y batallaba para expectorarlas. Entonces, pues, yo sabía un poquito de lo que era la palmopercusión, pero yo no tenía un aspirador, yo no tenía nada de conocimiento sobre posicionar al paciente, ni mucho menos. Entonces, cuando le estoy dando de comer, el señor empieza a ahogarse, güey. Y la hija ahí viendo y me dice, ¿qué hacemos? Y el señor morado, güey, o sea, La cianótico. hija que no era enfermera. La hija que no era Ah, ok, enfermera. sí, yo dije, Y yo, no, tranquila. Yo, o sea, yo sabía que tenía que demostrar seguridad, güey, pero por dentro yo estaba así que los tenía aquí, güey. ujú. Y era así de que lateralicé al señor y empecé con palmopercusión. Logró expectorar, güey. Se alivianó y yo dije, gracias Dios, porque no me voy a ir al bote hoy. Pero de verdad que sí fue así algo traumático y siempre traté de investigar de qué eran mis pacientes previo a ir a cuidarlos, porque yo sabía que había cosas que escapaban de mis conocimientos. Entonces, te digo que trabajé y agarré experiencia desde que empecé a estudiar. Claro. Entonces, cuando llegó al servicio social, yo ya trabajaba. Yo trabajé en una clínica de gastroenterología antes de hacer mi servicio. Entonces ya cuidaba pacientes, yo ya había trabajado en varias agencias, yo ya había, de forma particular ya veía pacientes y todo. Entonces sí, dije, no, pues sí, pan comido, ¿no? Y ahí en el centro de salud, pues ¿qué vamos a hacer? Primer nivel de atención, te digo, todo infravalorado, ¿no? No Sí, sabes ni sí, qué onda. sí. Pero en el centro de salud también llegan urgencias. O sea, Ok. que no las puedes atender ahí o que no tienes el insumo, no tienes el personal, no. Pero de que van a llegar, van a llegar. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que no se atienden ahí. Sí, La gente claro. sabe que ahí hay un doctor y ahí hay un enfermero. Si Y llegan van, urgencias a los consultorios, claro que van a exactamente, llegar a un claro centro que de van a llegar, salud. exactamente. Entonces, de repente sí llegaban y ¿qué decían las enfermeras? Pues las enfermeras están acostumbradas ahí, pues, al primer nivel de atención, a lo que es el esquema de vacunación, la detección oportuna del cáncer de mama, la detección oportuna de la diabetes, pero no están acostumbradas a las urgencias. Entonces, cuando llegaba un paciente así, era como que, y a mí me gustaba. Entonces yo decía, yo lo hago, yo le hago la curación, yo hago esto, el otro, aquello. Y fue donde como que me agarraron de que este vato viene, Ujú. o sea, todo lo que sean procedimientos, Con él. este vato, ¿no? Entonces, incluso yo llegué a agarrar pacientes particulares de ahí, porque luego decían, no, pues que vengo que me ponga una sonda enfermera. No, aquí no se colocan sondas, pero el enfermero sabe ponerlas, pero él cobra. Y me echaban a mí, yo decía, y la falta que me hace el dinero, ¿no? Porque Claro. cuando eras pasante, a mí me pagaban Sí. 450 pesos a la quincena, men, o sea. Y te iba bien. Sí. Bueno, también yo estudié 10 años antes que tú, ¿no? Sí. Pero a mí me pagaban 600 pesos al mes. O sea, yo Ah, cobraba sí, sí. 300 a la quincena. Pues es que de hecho casi no había cambiado quién sabe en cuántos años, o sea, lo de los salarios y eso. No, y todavía hay algunas plazas que siguen pagando lo mismo que yo cobraba. Sí, no, no ha cambiado eso. Sí, entonces, por ese lado te digo, me iba bien. Me dejaban, también en mi centro de salud era medio manchadillos, o sea, sí me dejaban como que la chamba del personal. Era como que tú vas a ser enfermero de módulo. El enfermero de módulo lo que veía era la consulta. Entonces ya me metaba yo la consulta de mis 10 pacientes, por ejemplo, y terminando la consulta, las enfermeras de módulo, o sea, las otras colegas que estaban ahí, era de que, ya terminó la consulta, el cafecito y a desayunar, a hacer sus pendientes con calma. Y a mí me decían, ¿sabes qué? Alejandro, te está esperando, apúrate porque te está esperando la vacunadora, se van a ir a vacunar. Entonces todos ya bien relax y yo todavía tenía que irme con la vacunadora a recorrer toda la zona que me tocaba o los AJEPs que nos tocaban e ir a vacunar. Y ya la enfermera me decía, pues tú ya sabes, ¿no? O sea, ya te aprendiste el esquema, tienes que empezar a practicar, va, tú vas a empezar a aplicar la vacuna. Pues yo era el vacunador también, entonces
sí era como que, y luego todavía llegaba y, oye, te estaba esperando la señora que citaste para la curación, porque a veces tenemos pacientes de pie diabético o algo y yo lo citaba para la curación. Antes de mí, lo que hacían era, refiérelo al segundo nivel y que se vaya a Claro, clínica de heridas. Para claro. ellos es más fácil. Pero yo entendía que en la comunidad hay veces que hasta el pasaje hace falta, ¿no? O Sí. sea, entonces digo yo, por eso los pacientes se complicaban, porque no tenían para el pasaje, porque no tenían para las medicinas, porque no tenían para ir hasta el hospital. Y también porque les da hueva la burocracia, o sea, también es como, Ah, güey, sí, me también. mandaron, o sea, por mucho que tú lleves tu cita que estás referido al segundo nivel, pues ya Ya. sabes que hay fila, o sea, vas a llegar y te van a decir, ah, sí, venga su curación en 15 días, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos un chingo de gente, o sea, Sí, sí, sí. tampoco es porque no quieran. Entiendo que lo correcto es eso, o sea, lo correcto es referirlos al segundo nivel para que los atiendan, pero qué chido que tú lo Sí, o iniciaste sea, si tú ahí sabes, sí digo, si sabes hacer las y cosas tienes el y material tienes el material y tienes el y tiempo te dejan. y te dejan, pues date. Pues Y sí. más que yo estaba queriendo aprender, yo decía, a mí que me lleguen las curaciones. Entonces sí, llegaban ahí de repente, sí, las urgencias, no faltaba el que ya se mochó el dedo con el esmeril, Claro. ya se macheteó la mano. Nos llegó un niño, por ejemplo, que se había macheteado la mano. Me llegó una señora que por querer apelmazar la basura, o sea, para que cupiera más en la bolsa, Ajá. había hecho una ensalada de atún y con la lata del atún se cortó. Y yo le digo, voy con la doctora y le digo, oiga, doctora, bueno, se llama todavía, vive la señora, la doctora. Le digo, oiga, doctora, ¿sabe qué? Llegó un paciente así, viene con una herida. Y ya sabes, llegaba con el trapo envuelto y todo dramático, ¿no? Y me dice la doctora, ¿sabes qué, Alex? Yo pedí un pase de salida. Si quieres, mándala ya a segundo nivel. Viene sangrando, ponle un vendaje y mándala a segundo nivel. Y si no, pues sutura. Y yo dije, ¿qué? Me están dando la oportunidad. Ya tenía conocimiento, obviamente, de los De puntos simples, sutura. por ejemplo, así. Ujú. Ingesu, dije yo, me están dando la oportunidad, yo la voy a aprovechar. Y ya, obviamente, pues la señora ya me conocía, era lo bueno. Y siempre en mi centro de salud me trataron como colega, nunca me decían el pasante ni nada. Yo era el enfermero. Entonces, ya voy con la señora, sí, yo la suturo. Y ya me dice el vacunador que estaba con nosotros, que también era técnico, me dice, ¿te ayudo? Y yo decía, te ayudo, yo tendrías que estarlo viendo tú. O sea, yo decía, pero no, no era su chamba. O sea, realmente lo que dijo la doctora era lo correcto, mandarlo a segundo nivel. Claro. Pero yo dije, bueno, yo quiero aprender, porque para mí en ese entonces era como que también veía mucho el tema económico, ¿no? Era como que si puedo aprenderlo, a lo mejor esto me va a dejar dinero. Digo, gracias a Dios no tengo que hacer eso, o sea, porque no es mi chamba. Y ahora aprendí a diferenciar que eso no es mi trabajo y que sí tengo que referir cosas a quien le toque. Claro. Entonces, pero en ese momento sí era como que trataba yo de abarcar todo lo que pudiera, porque yo sabía que pues detrás de todo eso pues también había dinero, ¿no? Entonces yo decía, bueno, vamos a buscarle por acá. Y ya entonces aprendí a suturar y me acuerdo que me metí a la sutura y llega, en ese entonces que terminé la sutura y todo, le pongo un vendaje a la señora y la cito a los 7 días para el retiro de puntos y viene llegando la directora de la unidad. Yo dije, "Chin", ya se jubiló. Y dije, ya llegó, dije, a ver si no me regaña, ¿no? Porque pues ahora sí que yo hice esto y ya no había ni siquiera médico aquí. Y ya voy con la doctora, le digo, ¿ya sabe qué, doctora? Lo que pasa es que llegó una paciente así, tiene una herida lacerante y pues la afronté con sutura, o sea, me dejó la doctora Diana. Le digo, pero no sé si quiera supervisar cómo la sutura. Y me dice, no te preocupes, Alex, yo sé cómo haces el truco. Ah, bueno, dije, ya sabía ella. O sea, gracias a Dios tuve mucha confianza y me dio mucha oportunidad de yo poder aprender bastantes cosas ahí y poner en práctica también muchas otras. También sabes que a esa edad siento cuando somos como recién egresados o estamos de pasantes, a esa edad como que no somos conscientes del riesgo, ¿no? Exacto, sí, Porque sí, sí. al final aceptar ciertos procedimientos, hacer ciertas cosas, nos ponen en un riesgo legal muy cabrón, pero no somos No conscientes. somos Es como, conscientes. Queremos sí, abarcar todo. me identifico completamente porque yo también era de los que hacía cosas que no me tocaban hacer por la experiencia, diríamos, Sí, ¿no? sí, sí. No, y ahora sí, ¿sabes? En la bronca Sí, legal en la que te puedes meter si esa sutura se complica, por ejemplo, y dicen, ¿y tú por qué suturaste? Y empiezan a leer y el expediente y a lo mejor te denuncian y todo, y tú, o sea, de okis te la avientas, porque de hecho esa atención fue gratuita. sí, O sea, yo claro. no cobré nada y yo dije, o sea, por nada estarte ganando un pleito legal, pues ahorita ya te das cuenta de adulto que realmente no vale la Sí, que pena. no lo vale, ¿eh? No lo vale. Y obviamente todas las vidas son importantes y siempre valoramos la vida de los pacientes. Pero oye, valoro tu vida, pero valoro la mía fuera de la Sí, cárcel. sí, sí, O sea, exacto. la verdad es que no somos conscientes de los riesgos que corremos porque lo primero que debemos de entender en el área médica es que no existen garantías, ¿no? Que es algo que se le respeta mucho a la parte médica y mucho estoy exagerando, o sea, porque también ellos tienen muchos problemas legales, los médicos se meten en muchos problemas legales porque la parte médica no tiene garantías, o sea, tú puedes tener todo el conocimiento, hacer el procedimiento como se tiene que hacer Y aún así que se y complica. aún así que se complique, que haya un riesgo y que el paciente tenga desenlaces fatales, ¿no? Sí. Entonces,
Eso mismo aplica para todas las áreas de la salud, hasta la que tú consideres la más sencilla o la que menos involucra riesgo, puede tener esas mismas consecuencias. Y lo Sí. mismo aplica para la enfermería. O sea, a veces puedes tener todo el conocimiento de la sutura, de lo que sea. Si algo sucede, pues nadie va a decir, la doctora no va a decir, ay, no, pues es que yo sé muy bien cómo hace el truco truco y Sí, sí, sí. yo meto las manos al fuego por él. No, no, no. Claro Se que va a no va a lavar haber, las manos. no va a haber una sola persona que diga, yo me voy contigo. Sí. No va a existir. Entonces, con el tiempo, pues vamos agarrando como esa onda de, híjole, no. Sí, sí, sí. Y te duele porque pues al final eres consciente de todas las necesidades que tiene la comunidad y de todo lo que los pacientes padecen para recibir atención en un hospital público. Pero también entiendes que tu vida fuera de la cárcel también es valiosa, ¿no? O sea, no, Así es. está muy, muy cañón Sí. poder enfrentar ese Es que tipo sí, de cosas. ejercer aquí enfermería tal vez es un poquito complicado. A lo mejor en otro país pudiera no haber tanto problema, pero desafortunadamente aquí en México sí son muchas repercusiones legales. Entonces sí, ya uno termina por evitar hacer a lo mejor hasta el bien, si tú quieres verlo así. Dices tú, "Puta, le iba a hacer el bien, pero ya mejor lo evitas". Dices tú, no, pues es que le hago el bien y a veces también la gente, el propio paciente es el que Híjole, demanda. O sea, sí, sí, sí. luego dices tú, aplicar una inyección, por ejemplo. O sea, aplicas una inyección y luego dices, no, a la vecina, pues no le cobro. Y Claro. luego se le complica, le sale por ponerte un ejemplo, como dices tú, no tiene garantías. El ponerle hasta la inyección con la mejor técnica Técnica, y claro. al ratito le sale un absceso y te demanda. Él me puso la inyección y te vas a un caso médico legal por no cobrar o por cobrar 25 pesos. Sí, O sea, yo hay veces digo yo ya, poner una inyección, men, mejor no te la pongo, la neta. O sí. sea, porque ya son más implicaciones legales. Y entonces, como que sí. Y no tanto a lo mejor legales, güey, también hasta, ¿cómo podría decírtelo? Morales, podría Y decirse. problemas sociales, ¿no? O Sí, sea, porque pues te echas un... te avientes el conflicto con el paciente porque al rato el paciente piensa que tú tuviste la culpa. Claro. Y tú dices, por 25 pesos que me anden culpando de algo, nah, hombre, mejor no, mejor me lo ahorro. Sí, No lo quiero. pues sí, porque al final todos tus vecinos saben que eres el enfermero, Ándale. ¿no? Y más si Sí. estás en una familia de enfermeros, Ahí. es de la familia de enfermeros, Sí, ¿no? ya cuando ven el tendedero, güey, lleno de ropa. Sí, exacto, exacto. Quemar tu reputación y la de tu familia por 25 pesos. Sí, Pues no, 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 pues no. discúlpeme, pero la neta no, la neta no. Entonces, aparte ya hay mucha gente que sabe inyectar y hay muchos Sí. tutoriales en YouTube.